Un 14 de abril de 1912, el Titanic naufragó tras chocar contra un iceberg frente a Terranova. Por este hundimiento, murieron 1.500 personas que iban a bordo del transatlántico más grande del mundo por aquel entonces. El buque insumergible, como lo llamaban, dio paso a una de las tragedias marinas más grandes de la historia, que cumple 111 años este 2023. Pero quizá la historia no es tal y como se cuenta, no tanto por el romance entre Jack y Rose en el filme de James Cameron, sino al hundimiento. Existe una teoría muy extendida que explica que el buque que chocó con el iceberg no fue el Titanic, sino su hermano gemelo, el Olympic. Todo ello en un engaño para poder cobrar el seguro de la compañía. La versión oficial dice que chocaron contra un iceberg y el barco se hundió. El trozo de hielo gigante rozó el barco, comenzando a inundar las bodegas y luego cada compartimento del buque. El golpe causó una brecha en el casco de 120 metros de longitud. Sin embargo, los expertos dicen que el hielo submarino de un iceberg no podría causar una grieta de ese tamaño en el casco de acero de doble plancha de 2,5 centímetros que cubría la estructura del Titanic. Se apunta directamente al capitán del barco, Edward Smith, que se dice que no cambió el rumbo hacia el sur para evitar los icebergs más grandes. Era un marinero de 25 años de experiencia y conocía la ruta a la perfección. Por ello, sorprende que no actuase tras ver 7 alertas de icebergs emitidas ese día. Además, hecho que se puede ver en la propia película, el vigía no pudo ver el iceberg con más antelación porque no tenía a disposición los binoculares. Nadie sabía dónde estaban las llaves que abrían el armario donde se guardaban. Además, teniendo en cuenta de que a 5 días de que partiese el Titanic, otro barco de dimensiones similares y del mismo propietario, JP Morgan, salió cargado únicamente con mantas y prendas de vestir y se quedó anclado cerca del lugar de los hechos. El Titanic abandonó el puerto con la mitad de los botes salvavidas. El barco tenía una capacidad para 3.327 personas, pero solo había botes para unas 1.178. Pero la compañía, White Star Line, destacó que esto se debía a motivos estéticos para no cargar demasiado la cubierta. Además, la radio del Titanic estuvo apagada minutos antes del choque, perdiéndose un aviso de iceberg emitido por un barco llamado California. 40 minutos después, el Titanic chocó. Otro detalle son las bengalas utilizadas. Las de SOS son de color rojo, pero el barco del capitán Smith disparó las de color blanco, que simbolizan celebración. Todo esto desembocó en el choque y el hundimiento del transatlántico. Se decía que el objetivo era engañar a la compañía de seguros. De hecho, el capitán Smith dirigió anteriormente al Olympic, que tuvo un choque contra un navío inglés. Al no estar asegurado, no podía ser reparado, siendo la compañía la encargada de la reparación, mientras que el Titanic sí lo estaba. Ambos barcos estuvieron amarrados en el mismo astillero. Se dice que en ese tiempo les cambiaron el nombre a los cascos, un accidente que también se relaciona con la Reserva Federal. Morgan quería crear la Reserva Federal, pero eso era algo que no todos querían, como las familias Guggenheim, Strauss o Aston, que precisamente viajaban en el Titanic. Otro detalle es que JP Morgan, a pesar de que se trataba del primer viaje de su barco, decidió no ir en él, así como 50 socios suyos que también apoyaban la creación de la Reserva Federal. Esta reserva se creó en 1913, un año después del hundimiento. Por si fuera poco, en los viajes a las profundidades del océano para ver los restos del barco realizados en 1985, no se encontró ninguna brecha de 120 metros de largo, pero sí agujeros de 50 centímetros en el casco, dando a entender que se habían producido por unas explosiones desde adentro de la nave. Además, se dice que en las hélices del barco aparece el nombre de Olympic y no Titanic, por lo que la teoría apunta a que Morgan utilizó el barco para deshacerse de sus enemigos y así poder cobrar el dinero de la compañía de seguros. Cuéntame, ¿qué opinas de las teorías detrás de este famoso naufragio?